Hola, Ya, bacán. estamos, ¿qué tal, Matías? Estamos acá con Matías Vices, director de películas como El Castigo, En la cama, La memoria del agua, Lo bueno de llorar y Y la vida de los La vida de peces. los peces, bueno, hay grandes películas chilenas y también en España. Eh, Cuéntame un poco, Matías. Bueno, primero darte la bienvenida, darte las gracias como de poder acceder a esta entrevista y bueno preguntarte un poco, primero vienes llegando de México con la película El Castigo. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso y bueno, cómo fue el proceso también del castigo, de cómo nace la idea hasta el proceso de, de llevarla a cabo, de poder grabarla y con las limitaciones de la pandemia, etcétera. Sí, Y también cómo preguntarte un poco como del proceso creativo de esta película, de cómo nace el guión. Bueno, mm, algo yo ya sé más o menos de dónde nace el guión, pero para que la gente sepa un poco y cómo parte desde la idea hasta poder ejecutarse la película. Como, sí. Sí, El Castigo es una historia que nace con Coral Cruz, que es la guionista de la película con la que yo venía trabajando antes como consultora de guión. Hacía mucho tiempo ya y teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Y Coral me propone la historia en el fondo de una pareja que se les pierde un hijo en el bosque. Y a partir de ahí empiezan a aparecer como los problemas familiares y en el fondo una película como enmarcada en una historia de suspenso, cómo se hermana con el resto de mis películas ya convirtiéndose en un drama en el fondo. Y claro, me encantó la idea, le propuse a Coral que lo hiciéramos en un plano secuencia, porque yo tenía muchas ganas como de volver a hacer un plano secuencia. Sábado, mi primera película sí. es un plano Se me secuencia. olvidó mencionar Sábado, que la Sábado. primera. Y, y en el fondo quería volver a hacer un plano secuencia, principalmente en que, o sea, en el fondo que la película sea una mejor película si lo hacíamos en un plano secuencia, y no por un lucimiento como técnico ni de director, sino porque la historia lo requería. Y, y a partir de ahí empezamos a trabajar, investigamos bastante el tema de las madres arrepentidas. De hecho, nos leímos un libro que se llama Madres Arrepentidas. Eh, y a partir de ahí empezamos como a meternos en el tema, a investigar, y fue un guión entonces súper, que salió como súper rápido. eh, y ahí ya armamos la producción, que claro, entre medio nos cruzó la pandemia, fue una película que tuvimos que suspender un par de veces el rodaje, o sea, nos tuvimos que correr un año y medio. eh, pero para mí ahora ya siento que eso fue a favor de la película porque estuvo en nosotros como ese año y medio de pandemia, y eso hizo que la película ganara en profundidad, ganara en espesor, en el fondo. Y hasta que finalmente ya pudimos filmarla. Genial, genial. ¿Cómo fue el proceso como de llegar a Antonia Segers y a Néstor Cantillana? ¿Cómo Sí, tenías pensado desde el guión como en ellos como actores y como actriz a Antonia? O, bueno, y sí, a Cata Saavedra también, quiero que saber hace un también. tremendo papel. Sí, ellos estaban desde el inicio de la idea, a mí ya se me vinieron a la cabeza, y afortunadamente no es usual que uno quiera unos actores y que podáis trabajar con ellos por Mm, agenda, bueno, muchas razones. Y sí, eran los que yo quería en el fondo para la película. Para mí son de lo mejor que hay en Chile. Yo mm, realmente necesitaba muy buenos actores, y además sentía que necesitaba no solo tremendos actores, sino tremendas personas en el fondo, porque los quería involucrar mucho en el proceso de guión, mm, y así fue. O sea, una vez que tuvimos el guión escrito, sí hay un trabajo de mesa súper grande en el que incluyo a Antonia, a Néstor y a la Cata también, como a profundizar en los textos, a darle vuelta, a llenar esos silencios. Eh, entonces, para mí eso fue súper importante, no solo como la calidad actoral, sino también como el que fueran llenando como esos espacios que nos proponía el guión. Y luego, claro, el casting también lo completa el Jair Yuri y el Santiago Urbina, que son también tremendos actores. Entonces, yo necesitaba como que no se me escapara la verdad por ningún lado. Entonces, para eso requería
un elenco así brillante. Y luego además hubo mucha preparación, fue una película que se ensayó casi como si fuera una obra de teatro, eh, en los ensayos en los que yo tenía que incluir además al equipo técnico, porque éramos una coreografía que se tenía que ir armando, entonces no me servía ensayar solamente con los actores, entonces necesitaba que estuviéramos todos, los siete que estábamos en el bosque, efectivamente tuvimos que ensayar la película siempre. Y bueno, antes hay un proceso muy largo como de que yo voy al bosque varias veces, eh, hago como el recorrido de los personajes, voy con un productor, después voy con Gabriel Díaz, mi director de fotografía. Entonces, eh, nada, fue como que fue todo muy orgánico y la película fue como ganando, ganando, ganando hasta que llegamos al proceso de rodaje. Genial. Algo que me parece muy interesante en tus películas, Matías, es que parten desde, y te lo había comentado, como que parten desde después del conflicto, después Sí, del punto de giro, digamos, como de lo sí, clásico. Entonces, muy sí. interesante cómo, si eso, bueno, me imagino que es absolutamente consciente y cómo eso se vuelve como un sello quizás o un punto de vista particular en tu cine, como... Sí, sí, es verdad, siempre ha sido así, como que me interesa concentrarme como en el corazón de la historia. Realmente El Castigo podría, si fuera una película más convencional, empezaría con esta familia preparándose para el viaje, haciendo la maleta, en el auto, parando a almorzar, como todo el trayecto, ver además el momento como de este como accidente. eh, pero la película, claro, como tú decías, arranca después de este primer giro, porque a mí me interesa contar el corazón de la historia. Y para mí el corazón es esta pareja buscando a su hijo y sobre todo una madre como descubriendo en el fondo el lado B de la maternidad. Mm. Y ahí, y además termina antes, que se resuelva. O sea, digo, no quiero como spoilear el final, pero en el fondo, eh, para mí la película es eso, es esta pareja en este conflicto y sobre todo esta madre como descubriendo este lado B de la Mm, maternidad o todo lo que no se sabe o lo que se calla, mm, este tabú que hay también. Entonces eso es el corazón y eso intento yo hacer con todas mis películas, como sacar lo accesorio, entrar tarde, o sea, entrar justo y salir antes también. Es como y eso lo he hecho con todas las películas, de entrar también cuando ya la historia empezó, porque también creo un espectador inteligente, un espectador que va como eh, armándose también la mm. historia en su cabeza, ¿cachai? Claro, claro, porque en la cama también podría partir cuando los Exacto, personajes se conocen en la fiesta, qué sé yo, y claro, parte directamente en el motel. Entonces, me sí, parece interesante a propósito de esto de cómo el espectador, de cómo no tratar al espectador como de ser condescendiente, digamos, y en el fondo, exacto. un poco citando a otro director chileno, ¿no? Lelio, que habla un poco de esto de cómo el espectador completa la película. Mm, Entonces, ¿cómo sientes porque muchas veces, bueno, lo que he leído en tu entrevista generalmente es como, em, cuál es la necesidad de la película, como cuál es una necesidad de hacer una película, y tú hablas mm, mucho de que quieres hacer una película para ti, digamos, y eso, si te gusta a ti, digamos, de alguna manera va a conectar con el espectador. Me parece interesante eso, como de no mm, partir pensando necesariamente en cómo, en el espectador, quizás, mm, sino que también hablar desde ti, como sí, de cómo ese proceso, como desde donde nace una idea mm, hasta completarla, digamos, y decías tú como em, que una película es un problema en que uno se mete durante mucho tiempo, mm, y claro, ¿cómo son tus procesos ahí como desde que nace la idea hasta mm. terminarla? Como... Sí, en el fondo, para mí siempre como la génesis es mirarse hacia adentro, es como Mm. de qué me interesa hablar, qué me está pasando o cuáles son los temas que me interesan. No porque yo crea que mi vida sea como particularmente interesante, ¿cachai? Ni mucho menos, sino porque me parece una manera honesta de hablar. Eh, y claro, yo creo que como la fórmula así
la fórmula para el fracaso para mí 100% es como tratar de contentar a todo el mundo, ¿cachai? O tratar de hacer una película que va a ir mucha gente, o tratar de hacer una película que va a ganar un premio, o que va a tratar de ir a tal festival, como que eso me parece una estrategia no las mejores. Yo siento que para mí es como, ¿qué película? Sí, ¿cuáles son las dudas que tengo? ¿Cachai? ¿Cuáles son los conflictos o las historias que no, que todavía no acabo de entender? ¿Cachai? Como tiene que ver en general con cosas que no están resueltas, ¿cachai? El caso, no sé, por ejemplo, de la vida de los peces, ¿cachai? Yo estaba en ese momento además terminando una relación de pareja súper importante y decía, bueno, ¿qué pasa si me encuentro con esta pareja 10 años después? Entonces, y de ahí, claro, nace la película en el fondo, ¿cachai? Entonces tiene que ver con diferentes como inquietudes, pero siempre todas súper personales. Y después obviamente pasan por un guión, por una estructura, bueno, trabajo, mucho de distintos ámbitos, pero en el fondo esta génesis, como te decía, es mirarse hacia adentro y es ver cuáles son los temas que me interesan y ponerlos sobre la mesa también. Creo que en ese sentido el castigo ha funcionado muy bien porque pone un tema que es súper tabú, que está súper poco tocado o súper escondido y, y eso nada, es muy bonito. Me han dicho mucho que el personaje pone o dice textos que muchas no se atreven a decir. Interesante eso. Bueno, a mí El Castigo la vi hace poco en realidad cuando estuvo en Onda Media y nada, me gustó muchísimo. La otra que he visto harto, bueno, La Memoria del Agua, también me parece que también Mm, es interesante como plantearse desde temas muy cotidianos quizás, mm, como no, que de repente los temas más cotidianos se transforman en temas súper universales también. Entonces mm, siento que ahí es como tocar como temas que quizás de repente no son la gran película digamos, la gran película sí, pero en el sentido de que no es una historia fuera como con mucha estructura, ni de repente son películas eh, más como acotadas quizás, mm, y me parece que quería preguntarte también cómo el proceso con los actores, porque también eh, sí, hablabas como también de que no hay, como que tú no trabajas desde estas biografías de los personajes, como mm, que trabajas desde el presente. sí. ¿Cómo sientes que funciona ahí como lo actoral? Porque creo que en El Castigo hay esta escena de Néstor Cantillana como con el bicho, bueno, Mm, para no contar mucho de la película, pero creo que hay un gran trabajo desde el presente para los sí, actores que funciona muy bien, como... sí. Mira, hay varias cosas. Justo que mencionaste como la escena del bicho, me acordé de cómo surgió esa escena. Esa escena no estaba en el guión y estábamos hablando, estaba yo ensayando con Néstor. De hecho, estábamos medio en pandemia. Yo estaba en su casa, ya en el momento que ya un poco se podía salir, ¿cachai? Y estaba yo solo con él ensayando como sus escenas, leyéndolas, conversando. Y el Néstor me decía que cómo más se puede como buscar a Lucas, ¿cachai? El hijo perdido en el bosque, ¿ok? Le gritamos, preguntamos por él, ¿y qué pasa si Lucas está escondido, ¿cachai? Que hay algo que le interesa a Lucas, ¿qué pasa si le interesa un bicho, ¿cachai? ¿Qué pasa si... Y me acuerdo que el Néstor me actuó la escena, ¿cachai? Que a mí me encanta eso, cuando un actor como que no te propone eh, diciéndotelo o qué te parece si hacemos esto, sino que simplemente como que llegó y la empezó a actuar y funcionaba. Increíble, ¿cachai? Entonces a partir de ahí, eh, mira, súmale esto, hazle esto, y ahí armamos juntos la escena. Y eso vuelve al guión, yo vuelvo al guión, la escribo y ya queda en el guión. Entonces a mí me encanta improvisar en los ensayos. Eh, no para llegar como a un resultado, sino para descubrir cosas. ¿Cachai? Creo mucho en los ensayos como un lugar, como un laboratorio en el fondo, para que descubramos, para que crezca eh, lo que ya tenemos, lo que ya está súper escrito, súper como planificado. eh, pero creo mucho en el trabajo de los actores, me encanta, lo disfruto mucho. Como tú decís, no hago biografías de personajes, me gusta que estén ahí en el presente. Sí, los guiones traen mucho de biografía. O sea, si uno estudia un guión, va a encontrar cositas, herramientas que puede ir como
armándose como al personaje completo, ¿cachai? mm. Bueno, con la memoria del agua también, creo que hay un tema como muy sensible y que está trabajado como con mucho, siento yo, respeto y como con mucha verdad y mucho cariño también. Y eso me Mm, parece que es interesante de trabajar como el factor humano del cine, que creo que de repente no siempre se considera, como que mm, creo que y cómo fue ese trabajo, como de también una historia con tanta fuerza y con un actor también que había vivido una situación bastante similar a la película. ¿Cómo lo sí. abordas también? Como, Sí, la memoria del agua, claro, yo venía de La vida de los peces, en el fondo, que era la película de un reencuentro de una pareja, y tenía muchas ganas, o sea, decía, bueno, ¿y de qué voy a hablar ahora? ¿Qué más? Porque la pareja es lo que me interesaba y con lo que quería seguir explorando. Y claro, en ese momento yo estaba en una relación muy estable y decía, bueno, ¿cuál es una prueba que puede haber por una pareja? Yo no era papá, eh, y decía, bueno, la muerte de un hijo, o sea, es realmente como una bomba atómica. Y, y le propongo a Julio Rojas esta historia, y Julio empieza a escribir, y fue muy bonito como primero no hicimos ninguna investigación, simplemente quisimos como ponernos en la piel de los personajes, evitando todos los clichés y siendo como súper, sí, súper verdaderos, súper honestos. ¿Cachai? Y a partir de ahí, claro, tú mencionaste a Benjamín Vicuña, en el fondo, que él se entera del proyecto. Benjamín había vivido una historia bastante similar, y, y se acerca de una manera increíble, me dice que él quiere como ayudar a la película, que esa historia se cuente, si yo necesito que él lea el guión o que me cuente su experiencia, o si yo estoy haciendo casting, que él está súper abierto como a participar de algún casting, y, y a mí me pareció que era increíble, o sea, me junté con él y era como un match así perfecto, y eso le imprimió en el fondo al rodaje una, como una solemnidad, ¿cachai? Un peso en el que en el fondo yo no tenía que decirle muchas cosas, ¿cachai? Simplemente era acompañarlo, cuidarlo, eh, estar con él, cobijarlo, ¿cachai? Y fue un rodaje súper bonito, súper disfrutado también, no fue no, para nada, pero sí, claro, por el momento entrábamos en aguas profundas, en aguas dolorosas, ¿cachai? Pero siempre como desde el amor y desde el cuidado, entonces yo siento dos cosas, como que la película fue un regalo para Benjamín, y también Benjamín hizo el regalo, como nos regaló su vida también a la película, y eso siento que hacen que por eso la película tenga tanta fuerza también. sí, se nota mucho eso en las actuaciones y en la puesta en escena en general, como que hay. Sí. Y bueno, para ir como terminando luego, bueno, no era el tiempo, quería preguntarte como tu proceso cómo ha sido como director también desde la escuela y haber hecho sábado con una cámara, digamos, en plano secuencia, Mm, con 0 pesos, digamos, o no 0 pesos, pero no se entiende. sí, 30 Eh, lucas, claro, 30 lucas. y cómo llegas bueno, de esa película al Castigo, pasando por también una película en pandemia, Mensajes Privados, Sí. ¿cómo, qué es- cuál sientes tú que es como tu visión o como director y qué es lo que está impregnado en todas las películas, digamos? Eh, Mm, y cómo ha sido ese proceso de evolucionar, digamos, desde la escuela, que es un sí. proceso largo, digamos, hasta llegar ahora, ¿no? Mm, Como un director consagrado y con premios y qué sé yo. sí. Mira, yo creo varias cosas. Primero, como desde el punto de vista de la realización,
como, o sea, de la como manufactura del cine, de lo técnico, yo me siento un estudiante de cine igual Mm, que cuando hice Sábado, que estaba estudiando cine, estaba en la escuela de cine todavía, ¿cachai? Eh, Me encanta sentirme así y vivirlo así, que eso es como muy bonito porque tiene que ver primero con una pasión increíble, luego como con un riesgo de que no sé muy bien cómo voy a hacer una película, La muerte de un hijo, si ni siquiera tengo hijo, cómo voy a hacer una película en un plano secuencia, cómo voy a hacer una película en una sola cama, cómo voy a hacer una película en Barcelona llegando una semana antes, o sea, como desafíos eh, personales, desafíos técnicos, pero que me conectan mucho como con el estudiante. mm, ¿Cachai? De decir como tenemos que hacer un corto y hay que entregarlo en 2 semanas más, como esa adrenalina me encanta y la sigo ocupando. Como quiero hacer una película, por ejemplo, ahora tengo muchas ganas de filmar en los próximos 3, 4 meses, entonces estoy como armando un proyecto y la limitante es que lo voy a hacer en 3 o 4 meses, y ya es como una locura, ¿cachai? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, claro, siento que ha habido un crecimiento como de profundidad en los temas, ¿cachai? Que arrancaron quizás con una cosa más de enamoramiento, de pareja, como en la cama, por ejemplo, o algo más comedia, como Sábado. eh, y ahí ya pasé por, claro, el enamoramiento, la separación, la segunda oportunidad, la muerte de un hijo y ahora la maternidad, ¿cachai? Como que en ese sentido, como explorando distintos momentos que también tiene que ver con mi biografía, ¿cachai? Con En la cama, que la hice a los 25 años, como con otra energía también, y ahora también estando en otros temas también. Siempre más o menos vinculado a las relaciones humanas, relaciones de pareja, ¿cachai? Entonces siento, y por un lado siento que El Castigo es como un súper buen ejemplo de eso, como de una película que siento que junta mucho mi primera película, obviamente, Sábado, un plano secuencia, un mm, desafío técnico, está el Gabriel Díaz también, que es el mismo director de foto, eh, y con un tema ya bastante más pesado, más profundo, más tabú, ¿cachai? Entonces siento que en ese sentido como que El Castigo es un bonito ejemplo de todo esto que te estoy contando, como de la parte técnica y de la parte ya más de la historia misma, ¿cachai? Genial. Y em, como volviendo a esto, como de que uno siempre es un estudiante, nunca deja de Sí. aprender, ¿qué le dirías como a alguien que está o terminando, como en mi caso, una carrera de cine, y alguien que está empezando una carrera de cine, como cuál sería la invitación a, a seguir, digamos, como Sí. cuál sería tu invitación a ese estudiante que está entrando a la carrera o que está saliendo de la carrera? Como... Sí, está buena la pregunta. Aquí yo me podría, te la podría responder en 4 horas, ¿cachai? O en 6 horas. Pues, pero en el fondo, varias cosas, ¿cachai? Primero, la primera es como disfrutar. Esa es como, creo que la primera y la más importante, como disfrutarlo, pasarlo bien. Eh, que no tiene nada que ver como con que no haya rigor, sino todo lo contrario, ¿cachai? Como mucho rigor, o sea, sean el más puntual, sean el más exigente, sean el más preparado, ¿cachai? Y al mismo tiempo el más buena onda, el más simpático, el que más se ríe, ¿cachai? El más tierno y el más cariñoso, ¿cachai? Como todo eso. Y claro, hermanado con lo que te decía antes también, con de qué queremos hablar, ¿cachai? Contar historias cuando sean importantes y son importantes cuando son personales, yo siento. Cuando realmente es lo que a uno lo mueve, es lo que a uno le interesa, ¿cachai? Y sí, tiene que ver con eso, yo creo, como con el disfrutar, con la importancia también, como por qué estamos haciendo esta historia, queremos que sea una historia importante, que genere algo en el espectador, ¿cachai? Que haya reflexión, que haya conversación posterior, eh, y obviamente que cada uno encuentre su camino, ¿cachai? Yo creo que en el cine cada uno llega de maneras distintas, cada uno tiene distintas biografías, entonces yo siento que sí es súper bonito ser consecuente con uno y buscar en lo profundo también, ¿cachai? Buscar en lo profundo, buscar en los dolores, ¿cachai? Buscar en lo que nos da vergüenza contar. Eh, Ahí están los talentos, yo creo.
¿cachai? Se suelen como, como en la adolescencia sobre todo, como que se suelen tapar los talentos como defectos Mm, y finalmente son virtudes, mm, ¿cachai? Y ahí, claro, descubrir qué realmente es lo que nos gusta, con qué, en qué trasnochamos así y nos quedamos pegados haciendo, si es escribiendo, si es diseñando vestuario, ¿cachai? No sé, siento que cada uno tiene que como que encontrar su camino y pienso como en los estudiantes de cine, porque finalmente el cine tiene, no sé, 50 cargos en una película, mm, ¿cachai? O 100 cargos, ¿cachai? Entonces cada uno creo que es súper bonito que uno lo haga con mucha pasión. mm, ¿Cachai? Y eso se nota en un rodaje, cuando efectivamente existe esa pasión. Yo como director intento como que cada uno se sienta como la película propia y además que puedan poner esa pasión como al servicio de la historia que estamos contando. mm. Bacán. Sí, bueno, creo que también eso se nota cuando hablo contigo como de esa pasión por lo que estáis hablando y Mm, creo que eso es algo fundamental como a la hora de hacer cine y arte en general, ¿no? Y yo creo que bueno, creo que el cine también se nutre de muchas otras artes, y yo creo que también es interesante, y ahí te lo pregunto así como para ir, eh, como, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración sí, como a la hora de hacer un rodaje? Y mm, como última pregunta, que es un tema que me interesa a mí particularmente, más que no tiene tanto que ver con cine, pero tiene que ver con la meditación, sí, que es algo que hablas harto como en hábitos que hay que sí, tomar o que uno podría tomar, y que también David Lynch habla sí, harto de eso, y me parece eh, que es un tema que me interesa porque creo que es una forma de autoconocimiento bien sí. importante a la hora de hacer arte, como Mm. esas dos cositas, como para ir cerrando. Sí, con respecto a lo de claro, la fuente de inspiración, yo creo mucho como primero como en escuchar, en, en, en ver, en estar como atento a lo que está pasando, en interesarse. Creo que en interesarse en historias, en otros, ¿cachai? Como todas las personas son interesantes, todas las personas tienen historias o una película increíble como para contar. Entonces, en ese sentido, como mi primera fuente de inspiración está afuera, ¿cachai? Digo, obviamente yo he hablado todo el tiempo de adentro, de mirarse hacia adentro, pero también uno se conecta con esa historia y esas historias te resuenan algo profundo en ti, ¿cachai? Y después obviamente la literatura, ¿cachai? Obviamente el teatro, a mí me gusta mucho ir al teatro, me encanta además sentarme en primera fila y ver como a los actores ahí, siento que es como eh, súper adrenalínico, ¿cachai? Se van a equivocar, no se van a equivocar, ¿qué pasa si se le olvidan texto? ¿Cómo lo van a salvar? ¿Cómo van a llegar hasta el final de la obra? ¿La van a aguantar? ¿Cachai? Como, me encanta como ese riesgo del teatro y después la música. Yo creo que la música también es como la gran fuente de inspiración para mí, que me conecta como con estados de ánimo y, y, y la ocupo mucho, como en la escritura, por ejemplo, de guión, como escuchar una música específica como para llegar a estados, ¿cachai? También la he ocupado en ensayo, la he ocupado en rodajes, o sea, realmente he ocupado la música al servicio como del resultado. O sea, de hecho, por ejemplo, en el final de La vida de los peces, cuando están los personajes mirándose ahí como en la puerta, yo tenía la música y la poníamos como en un parlante así a todo volumen y no había más que dirigir. ¿Cachai? Ya la música misma estaba haciendo como su trabajo, en el fondo, o mi trabajo. ¿Cachai? Ya con la música ya llegaban al estado de ánimo que yo necesitaba y entonces nada, volviendo como a la pregunta, creo que está en la literatura, en la música, en observar, ¿cachai? En viajar, pero sobre todo como en estar muy atento a, a todo el mundo, ¿cachai? Y después con respecto a la meditación, claro, me parece como una herramienta básica, así como la terapia, siento que la meditación es como otra cosa súper súper importante como para estar tranquilo, para estar relajado, para conocerse, como para ejercitarse también. O sea, nos ejercitamos
como haciendo deporte o cuidándonos y es súper como ilógico que tampoco nos cuidemos la cabeza en el fondo, Mm. ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que la meditación para mí ha sido una herramienta súper importante desde hace mucho tiempo y, y sí, siento que me deja más claro, me deja más concentrado, ¿cachai? Más tranquilo. Bueno, y después toda la lista como de beneficios que tiene, ¿cachai? Claro. Bueno, yo creo que concluyendo más o menos, te quería dar las gracias por primero por la entrevista y por las conversaciones que hemos tenido en estos días. Bacán. Y se agradece mucho también la disposición y la buena onda. Creo que eso es algo que hace falta mucho en el medio. Y nada, gracias Matías y nada, y espero que nos sigamos viendo y conectando ahí. Muchas gracias por la Ya, pues entrevista, bacán. Muchas Matías. gracias a ti. Qué buena, Vale, buenísimo. gracias. Nos vemos. Ya, Cuídate. dale. Cuídate igual. Chau, chau.